convento de las Hermanas Carmelitas de la Purísima Concepción llevaba 42 años mirando el cerro desde lo alto de la calle Hidalgo, en Atotonilco el Alto. Era un edificio de cantera rosa que el paso del tiempo había vuelto gris, con ventanas angostas como heridas verticales en la piedra, y un portón de madera de mezquite que crujía en las noches de enero con un sonido parecido al de alguien llamando desde adentro. Los vecinos del barrio de la Merced lo conocían bien desde siempre. El olor denso a incienso copal que salía por las grietas de los muros cada mañana. El canto de las vísperas que llegaba hasta el mercado los viernes por la tarde mezclado con el olor a carne asada y tortillas recién hechas. Las siluetas oscuras de las religiosas moviéndose detrás de los vitrales emplomados como sombras cosidas al vidrio emplomado. Era parte del pueblo con la misma naturalidad que el kiosco de azulejos de la plaza central, o el olor a birria que subía desde el puesto de don Refugio Medina los domingos desde las 7 de la mañana. Nadie se preguntaba qué ocurría exactamente dentro de esos muros. Nadie necesitaba preguntarlo, porque había cosas en Atotonilco el Alto que simplemente existían sin requerir explicación, como el cerro, como el frío de enero, como la cantera rosa de las fachadas, hasta que el padre Elías Robledo llegó a sellar las puertas. Antes de continuar con esta historia, si estás escuchando este relato esta noche y quieres más historias como esta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Hay personas siguiendo esta historia desde lugares que nunca imaginaríamos, y nos da mucho gusto saber que no estamos solos en la oscuridad. Ahora sí, sigamos adelante. El padre Elías tenía 53 años cumplidos en noviembre y una reputación que lo precedía como el frío precede al viento norte que baja del altiplano en diciembre. Había llegado al municipio en el otoño de 1947, transferido desde la parroquia de San Juan de Dios en Guadalajara después de un incidente del que nadie hablaba en voz alta pero que todos conocían en susurros precisos, de esos susurros que viajan de cocina en cocina y de confesionario en confesionario, hasta que ya no tienen forma original, sino solo la forma que les da cada boca que los repite. Era un hombre delgado hasta la austeridad, de manos largas con los nudillos prominentes y una mirada que no parpadeaba con suficiente frecuencia, lo que incomodaba a sus feligreses sin que ninguno pudiera articular exactamente por qué. Celebraba la misa con una precisión casi mecánica, que algunos interpretaban como profunda devoción y otros como otra cosa que no encontraban nombre fácil. Confesaba con una severidad que dejaba a la gente sintiéndose más culpable al salir del confesionario que al entrar, lo cual era, según él, la función correcta del sacramento. Visitaba a los enfermos con una puntualidad que sus feligreses más devotos celebraban como dedicación pastoral y que los más reservados describían, siempre en privado, como algo más parecido a la vigilancia sistemática. En el pueblo lo respetaban con esa clase de respeto que no necesita afecto para sostenerse. No era lo mismo que quererlo, y él parecía saberlo y no importarle. La madre superiora del convento era la hermana Consuelo Villanueva, una mujer de 61 años nacida en Tepatitlán de Morelos, que había ingresado a la orden carmelita a los 16 años después de una promesa que hizo durante una fiebre tifoidea, que casi se la lleva, y que en 4 décadas de vida religiosa había desarrollado la habilidad notable de comunicar todo lo esencial con el mínimo posible de palabras. Era una mujer compacta, de movimientos económicos y ojos oscuros que evaluaban rápido. Cuando algo la perturbaba seriamente, sus labios se apretaban hasta casi desaparecer de su cara, como si el cuerpo entendiera que en ciertos momentos la boca debe cerrarse por completo para que el resto funcione. Las últimas 2 semanas de diciembre de 1951, quienes la conocían bien desde hacía años, notaron que sus labios habían estado desaparecidos casi por completo durante días seguidos, lo cual era, para quien sabía leerla, una señal de alarma mayor que cualquier palabra. El muchacho que primero habló en voz alta fue Aurelio Cisneros, 16 años recién cumplidos en diciembre, hijo único de don Leopoldo Cisneros, el farmacéutico de la calle Morelos número 4. Aurelio era un muchacho delgado de pelo negro liso que usaba siempre el mismo suéter café de lana que su madre le había tejido antes de morir 3 años atrás. Y tenía la costumbre de repartir los medicamentos del negocio de su padre en bicicleta por las tardes después de la escuela, eligiendo siempre la ruta por la calle Hidalgo, porque era la más empinada del barrio, y le gustaba la velocidad al bajar.
Esa sensación de que el mundo se aplana y el aire te golpea la cara, y por un momento nada importa, excepto el equilibrio. El 9 de enero de 1952, un miércoles de cielo despejado y frío seco, pasó frente al convento a las 5:15 de la tarde exactas. En ese momento preciso en que la luz de enero en el altiplano jalisciense se vuelve de un naranja intenso que alarga las sombras hasta hacerlas irreconocibles y transforma las fachadas de cantera en algo que parece pintado por alguien con fiebre. Fue en ese momento de luz extraña cuando vio a una de las monjas de pie frente al portón principal, desde adentro, con la frente apoyada contra la madera oscura del mezquite. No rezaba, no gesticulaba, no se movía en absoluto. Solo estaba ahí, con los brazos completamente caídos a los costados del hábito negro y la toca blanca torcida hacia el lado derecho, como si se hubiera golpeado, o como si alguien la hubiera tomado del brazo con fuerza, mirando la madera desde una distancia de apenas centímetros. La nariz casi tocando las vetas del portón. Aurelio frenó la bicicleta con un chirrido de zapatos contra el adoquín. La monja no se movió ante el ruido. Él esperó casi un minuto completo, contando los segundos mentalmente como hacía cuando medía la distancia de las tormentas por los truenos, lo suficiente para que el frío seco de enero le entrara por el cuello abierto del suéter café y le enfriara la nuca. La monja no se movió, no giró la cabeza, no levantó los brazos. Nada. Aurelio se fue. Empujó los pedales cuesta arriba hasta llegar a la siguiente esquina y luego siguió su ruta con la imagen clavada detrás de los ojos como se clavan ciertas cosas que el cerebro decide guardar antes de que uno decida si quiere guardarlas. Los brazos caídos, la toca torcida, la frente contra la madera. Lo que lo inquietaba, y que tardó tiempo en articular incluso para sí mismo, era que esa postura no era la postura de alguien que se marea o que se siente débil. Era la postura deliberada de alguien que escucha, que apoya la frente contra la madera para sentir mejor las vibraciones del otro lado, que está completamente inmóvil porque moverse interrumpiría algo que necesita oír. Esa noche se lo contó a su padre en la mesa de la cena, entre el caldo de res y las tortillas recalentadas. Don Leopoldo Cisneros era un hombre de 50 años que había estudiado farmacia en Guadalajara, y que había aprendido, con los años, que la mayoría de los misterios tenían explicaciones metabólicas o neurológicas si uno buscaba con suficiente paciencia. Le dijo a su hijo que probablemente la hermana se había mareado por el ayuno, que las carmelitas de ese convento tenían fama en el municipio de llevar una disciplina penitencial más severa que la media, que no debía construir historias sobre algo que tenía explicaciones simples. Aurelio asintió. Terminó el caldo. Ayudó a lavar los platos. Pero esa noche no durmió bien porque los ojos se le cerraban y la imagen del portón se colaba entre los párpados. La monja inmóvil, la toca torcida, los brazos caídos, la frente contra la madera vieja. Escuchando. El jueves 10 de enero, 3 hechos ocurrieron de manera completamente independiente en Atotonilco el Alto, sin que ninguno de los involucrados supiera en ese momento de la existencia de los otros 2. Y esa independencia fue precisamente lo que los hizo importantes en retrospectiva. No eran parte de una conspiración ni de una búsqueda coordinada. Eran 3 personas distintas notando cosas distintas desde ángulos distintos, y el hecho de que todas apuntaran en la misma dirección era, en sí mismo, más revelador que cualquiera de los 3 hechos por separado. El primero, la señora Amparo Dueñas, 64 años, viuda de un albañil, que vivía desde hacía 30 años en la casa de adobe pegada físicamente al muro norte del convento, y que llevaba todo ese tiempo oyendo el canto gregoriano de las vísperas carmelitas, con la regularidad absoluta de un reloj de campanario, notó esa mañana mientras molía el nixtamal con su hija Rosario que el viernes anterior no había habido canto de vísperas, que tampoco el sábado, tampoco el domingo, tampoco ningún día de esa semana. Lo mencionó en voz baja, como quien nota algo pequeño pero persistente, y Rosario le dijo que quizás habían cambiado los horarios o que alguna hermana estaba enferma y habían suspendido el canto temporalmente. Amparo dijo que 40 años de horario litúrgico no se cambian en una semana sin aviso, que eso no era como las carmelitas funcionaban, que ella conocía ese ritmo mejor que su propio pulso. Rosario no respondió. Las 2 siguieron moliendo en silencio,
con el ruido de la piedra contra el maíz llenando la cocina, y Amparo pensó en el silencio del otro lado del muro y sintió algo que no era exactamente miedo, pero que tenía la misma temperatura. El segundo, el doctor Filiberto Aranda, médico de cabecera del municipio desde 1938, hombre de 60 años con bigote blanco y manos que ya temblaban levemente por algo que él diagnosticaba como fatiga y sus colegas jóvenes de Guadalajara diagnosticaban como el inicio de algo más serio, recibió esa mañana una nota escrita a mano que le fue entregada por un niño de aproximadamente 8 años en la puerta de su consultorio de la calle Constitución. El niño dijo no conocer a quien se la había dado y desapareció antes de que Aranda pudiera preguntarle nada más. La nota estaba escrita en papel rayado de cuaderno barato, del tipo que vendían en la papelería La Esperanza de la Plaza, con el margen rojo desvanecido por la humedad, y la caligrafía era apretada y desigual, como de alguien que escribe con urgencia o con una mano que no obedece completamente. Decía: «Doctor, necesitamos atención médica urgente. No podemos salir. La Madre Superiora está encerrada. La hermana Elisa y la hermana Perpetua tienen fiebre alta desde hace días. La hermana Dolores no puede caminar. Somos 4 enfermas. El padre Robledo dice que es cuarentena, pero no es cuarentena. Por favor avise al obispo o a quien pueda ayudar. No podemos salir». No había firma, solo, al final, una cruz dibujada a presión, como si el lápiz se hubiera apretado con toda la fuerza disponible. Aranda leyó la nota 3 veces. La dobló. Se la guardó en el bolsillo del saco. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de pie junto a la ventana que daba a la calle Constitución, mirando pasar a la gente del mercado sin verla realmente. Luego tomó el sombrero y salió. El tercero, el padre Elías Robledo, fue a visitar al presidente municipal, don Graciano Ibarra Pérez, a las 11 de la mañana, sin cita previa, pero con la confianza de quien sabe que no necesita cita para ser recibido. La secretaria, señorita Carmen Aguirre, lo hizo esperar 4 minutos en el corredor por cuestión de protocolo, y luego lo hizo pasar. La conversación duró 43 minutos exactos, según el reloj de pared de la oficina de la señorita Carmen, que tenía la costumbre profesional de registrar mentalmente las duraciones, porque nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Nadie supo con exactitud qué se dijo en esos 43 minutos, pero la señorita Carmen, que mecanografiaba en la oficina contigua, separada solo por una pared de madera delgada, que transmitía los sonidos con más fidelidad de lo que nadie parecía notar, oyó en un momento la voz del sacerdote decir con una claridad que no admitía ambigüedad: «No es un asunto civil, Graciano. Es un asunto interno de la iglesia y ya fue atendido de la manera correspondiente». Y oyó, algunos minutos después, la misma voz decir algo más bajo que no pudo reproducir completamente, pero que incluía las palabras disciplina, obispado y consecuencias. Cuando el padre Elías salió, caminaba con la rigidez habitual de su espalda, pero tenía los nudillos de la mano derecha completamente blancos de apretar el breviario que llevaba bajo el brazo, y eso la señorita Carmen sí lo vio con claridad porque él pasó a 30 centímetros de su escritorio sin mirarla. El doctor Aranda no fue al obispado esa tarde. Fue primero a buscar al padre Elías, porque era un hombre que prefería el confrontamiento directo a la mediación institucional cuando el tiempo apremiaba. Lo encontró en la sacristía de la parroquia del Sagrado Corazón, acomodando con meticulosidad los corporales y los purificadores en el armario litúrgico para la misa de las 7 de la tarde. La sacristía olía a cera de velas y a madera vieja, y a ese aroma particular del incienso que impregna las telas y los muros de las sacristías, hasta volverse parte de la estructura misma del edificio. Aranda entró sin llamar y le tendió la nota doblada sin decir nada. El padre la tomó, la desdobló, la leyó con una calma que podría haber parecido indiferencia, si no fuera por ese segundo de más en que sus ojos se detuvieron al final del texto antes de volver a doblarlo. Lo dobló con los mismos pliegues exactos con que había llegado, como si fuera importante restituirle la forma original, y se la guardó en el bolsillo interior de la sotana negra. «Ya estoy al tanto de la situación, doctor», dijo, sin alzar la vista de los corporales que continuaba doblando. «Está bajo control pastoral. La nota dice que hay enfermas que no pueden salir», dijo Aranda.
Hay una hermana con fiebre reumática que está siendo atendida por las propias religiosas, como es costumbre y como marca la regla carmelita. El convento es clausura, doctor. Las religiosas de clausura no solicitan atención médica exterior, sino en circunstancias excepcionales que este caso no cumple. La nota dice 4 enfermas, padre. No una. El padre Elías dejó los corporales. Levantó los ojos. Esos ojos que no parpadeaban con suficiente frecuencia se fijaron en Aranda con una intensidad que el médico, que había visto muchas cosas en 30 años de ejercicio, encontró difícil de sostener sin apartar la mirada, aunque lo hizo. La nota, dijo el sacerdote, con una entonación que hacía que esas 2 palabras sonaran como el inicio de una refutación técnica, fue escrita por una religiosa que atraviesa una crisis severa de vocación y de equilibrio emocional, que ha estado sembrando angustia entre sus hermanas con interpretaciones distorsionadas de la realidad. Eso también ocurre en los conventos, doctor. No todo lo que se escribe en un momento de perturbación debe tomarse como testimonio fidedigno. ¿Está diciendo que miente? Estoy diciendo que percibe de manera distorsionada. Hay una diferencia médica entre las 2 cosas que usted conoce mejor que yo. Aranda miró al sacerdote durante un momento que se extendió más de lo cómodo para ambos. Si en 3 días no tengo confirmación directa de que esas mujeres están bien y tienen libertad de movimiento, dijo, voy personalmente al obispado de Guadalajara. 3 días, repitió el padre Elías, con el mismo tono neutro de siempre, como si estuviera registrando una fecha en un calendario interior. Muy bien, doctor. Aranda salió de la sacristía. El frío de la calle Constitución le cayó encima como agua, y lo hizo detenerse un momento en el atrio para respirar. Había algo en esa conversación que le dejaba una sensación específica en el pecho. No era el malestar de haber sido engañado, porque no podía probar que lo hubieran engañado. Era el malestar más difícil de sostener de haber sido manejado, de haber dicho exactamente lo que el otro esperaba que dijera, y haber recibido exactamente la respuesta que el otro tenía preparada. Como si la conversación entera hubiera ocurrido antes, en algún lugar, y él hubiera llegado a interpretarla sin conocer el guión. Esa noche, por primera vez en 40 años de historia registrada del convento que Amparo Dueñas y la señora Refugio Palomares pudieran recordar entre las 2, las campanas del convento no tocaron el ángelus de las 6 de la tarde. Amparo lo oyó, o más exactamente no lo oyó, desde su cocina donde picaba cebolla para el caldo. Levantó los ojos del tablero. Esperó. Las campanas de la parroquia tocaron sus 6 golpes con puntualidad perfecta, el sonido viajando limpio por el aire frío de enero. Las del convento, nada. Silencio donde debía haber sonido. Ese tipo de silencio que ocupa el espacio de manera más densa que el ruido, que se instala en el oído y no se va. Salió al patio con el cuchillo todavía en la mano. Contó. Esperó. El frío le enrojeció las manos en 30 segundos. Nada. Se persignó 3 veces, rápido, como hacía cuando algo la asustaba de verdad y necesitaba que el gesto físico anclara algo que el pensamiento solo no podía anclar. Luego entró, apagó el fogón, dejó el cuchillo en el tablero y fue a tocar a la puerta de su vecina, la señora Refugio Palomares, porque había cosas que no se podían cargar solas en la oscuridad. Refugio Palomares tenía 70 años y había vivido al lado del convento desde que nació en la casa de su madre, que era la misma casa donde vivía ahora, con las paredes más gruesas y el piso más hundido, pero los mismos mosaicos de Talavera en la cocina. Cuando abrió la puerta y vio la cara de Amparo, no preguntó qué pasaba. La hizo pasar, cerró la puerta y esperó. Las campanas, Refugio. No tocaron el ángelus. Refugio palideció. No exageradamente, no con dramatismo, sino con esa palidez específica y contenida de quien recibe una información que confirma algo que ya temía. ¿Cuánto llevan sin tocar? Esta es la 2ª semana sin vísperas. Y esta noche el ángelus. Las 2 mujeres se sentaron en la cocina de Refugio, a la mesa cubierta con un hule de flores, y estuvieron ahí hasta pasadas las 9 de la noche, hablando en voz más baja de lo necesario, como si alguien del otro lado del muro pudiera escucharlas, reconstruyendo desde la memoria colectiva de sus años vividos pegadas a ese edificio cada pequeña señal que habían ignorado o racionalizado en los últimos días. La ausencia del canto,
Desde la semana anterior, el portón principal, que no se había abierto para recibir los mandados del proveedor de velas de Guadalajara, que llegaba cada primer jueves del mes, y que esa semana, según le había dicho su hijo que pasó por ahí, había tocado durante 10 minutos, sin que nadie abriera, y se había ido con las cajas en el camión. La tarde de 3 días atrás, en que Amparo creyó oír llorar desde el otro lado del muro norte, mientras tendía ropa, y se convenció de que era el viento colándose por alguna grieta de la cantera. ¿Era el viento?, preguntó Refugio. Amparo tardó en responder. El viento de Jalisco en enero lo conozco desde que nací, dijo finalmente. No llora con la boca cerrada. Refugio no dijo nada. Sirvió más café. Las dos lo bebieron en silencio, con el ruido del viento real de esa noche, moviendo los eucaliptos del cerro, y entrando por las rendijas de las ventanas viejas. Y las dos escuchaban ese viento y sabían exactamente lo que era, y exactamente lo que no era. El viernes 11 de enero, Aurelio Cisneros pasó de nuevo por la calle Hidalgo con su bicicleta cargada de medicamentos. Esta vez no había nadie visible frente al portón. Pero algo era diferente. Y tardó varios segundos en identificarlo con precisión porque era una ausencia, y las ausencias son más difíciles de localizar que las presencias. La pequeña ventana enrejada de hierro forjado, ubicada a la derecha del portón principal a la altura de la cara de un adulto, que las monjas usaban para comunicarse con el exterior y recibir mensajes sin abrir el portón, y que siempre había tenido una tela blanca colgada del lado de adentro que se movía cuando alguien se acercaba por el efecto del aire desplazado, estaba tapada. No con la tela blanca, con algo oscuro y sólido, madera quizás, o cartón grueso reforzado, tapada desde adentro, a presión, sin grietas ni espacios. Frenó, bajó de la bicicleta, se acercó lo suficiente para confirmar que no era una sombra, era un bloqueo deliberado, instalado desde el interior. Buscó en los bolsillos del pantalón y encontró el lápiz que usaba para anotar las direcciones de los pedidos y el dorso de un sobre de los que su padre usaba para las facturas. Escribió: ¿Están bien ahí adentro? ¿Necesitan ayuda? Lo dobló hasta hacerlo muy pequeño y lo empujó por debajo del portón, en la grieta de 1 centímetro que separaba la madera del adoquín. Esperó 10 minutos apoyado en su bicicleta. El frío de las 5 de la tarde en enero lo calaba hasta los huesos a través del suéter café. No hubo respuesta. Ningún sonido desde adentro. Ningún movimiento visible. Solo el convento gris bajo el cielo naranja de enero. Absolutamente inmóvil. Absolutamente cerrado sobre sí mismo. Esa noche, sin decírselo a su padre porque sabía que su padre le diría que esperara y que fuera a las autoridades y que no se metiera en asuntos que no le correspondían, Aurelio fue al consultorio del doctor Aranda. Llegó a las 8 de la noche, cuando el médico estaba por cerrar, y golpeó el vidrio de la puerta con los nudillos hasta que Aranda abrió con el saco puesto pero sin corbata, lo que indicaba que estaba en el proceso de terminar el día. Aranda lo escuchó de pie, con los brazos cruzados. Luego fue al escritorio, sacó la nota del cajón donde la había guardado, y se la tendió al muchacho sin decir nada. Aurelio la leyó. La leyó de nuevo. Leyó las palabras, no podemos salir. Y luego las leyó otra vez. Levantó la vista hacia el médico. ¿Y el padre Elías dice que es cuarentena? El padre Elías dice que es una hermana con crisis emocional que exagera su situación. ¿Y usted le cree? Aranda tardó un momento que fue suficientemente largo para hacer en sí mismo una respuesta. No, dijo, no le creo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, mientras hablaban en el consultorio de la calle Constitución con el olor a formol y alcohol medicinal flotando entre ellos, era que esa misma tarde, entre las 3 y las 5, el padre Elías Robledo había vuelto al convento, no por el portón principal de la calle Hidalgo, sino por el portón lateral de la callejuela sin nombre, que corría detrás de la capilla lateral, el que usaban los proveedores y que daba directamente al patio de servicio. Había llegado acompañado de 2 hombres que ningún vecino del barrio reconocía, llegados en un automóvil Packard negro con placas de Guadalajara, que quedó estacionado en la callejuela. Los 3 hombres habían entrado, habían estado adentro casi 2 horas, y habían salido entre las 4:15 y las 4:30 cargando un baúl de madera oscura, de aproximadamente 1 metro de largo por medio de ancho,
que pesaba lo suficiente para que los dos hombres tuvieran que inclinarse hacia el lado que lo cargaban y caminar con cuidado sobre el adoquín irregular de la callejuela para no perder el equilibrio. Lo que estaba en el baúl, nadie lo vio. Lo cargaron directo al automóvil, lo metieron en el maletero con esfuerzo y el automóvil arrancó. El padre Elías cerró el portón lateral, giró la llave, lo revisó con la palma de la mano, presionando, asegurándose de que cedía cero. Luego se fue caminando por la callejuela hacia la parroquia con su paso rígido de siempre. La única persona que vio cualquier parte de esto fue Amparo Dueñas, que había salido al patio trasero de su casa a las 4 de la tarde con una canasta de ropa para tender, y que, al escuchar el ruido del motor del Packard en la callejuela que colindaba con el fondo de su propiedad, se había asomado por encima del muro de adobe de 1,5 metros que separaba su patio de la callejuela. Vio a los dos hombres que no conocía cargando el baúl. Vio al padre Elías supervisando sin tocar. Vio el maletero cerrarse. Vio el automóvil arrancar sin encender las luces aunque ya estaba oscureciendo. Y vio al padre Elías cerrar el portón lateral con esa lentitud deliberada y girar la llave con un movimiento que ella describió después, intentando explicar qué fue exactamente lo que la heló, como el movimiento de alguien que sella algo que no piensa volver a abrir, no como quien cierra una puerta, como quien clausura. Esa noche no le contó a nadie lo que había visto. No porque quisiera guardarlo, sino porque tenía miedo. Y el miedo que sentía no era difuso ni irracional. Era un miedo específico con nombre y apellido. Y el nombre era Elías Robledo, y el apellido era la manera en que ese hombre miraba a la gente cuando creía que se estaban metiendo en lo que no les correspondía. El sábado 12 de enero, a Totonilco el Alto, amaneció bajo una helada nocturna que había pintado de blanco los tejados de teja, las piedras del atrio parroquial y los adoquines de la plaza. La gente fue a la misa de las 7 con las manos hundidas en los rebozos y el aliento blanco y visible en el aire quieto de la mañana. Los perros del barrio de la Merced, que siempre andaban en la calle, esa mañana estaban todos recogidos debajo de los portales, que era su comportamiento habitual cuando hacía un frío que quemaba. El cielo era azul profundo sin una nube. El tipo de cielo de enero en el altiplano que promete un día soleado y frío, que penetra más que el frío nublado, porque no tiene humedad que lo suavice. El padre Elías celebró la misa de las 7 con su precisión habitual, los gestos exactos, los tiempos correctos, la homilía breve y sin ornamentos, la distribución de la comunión metódica y sin apresuramiento. El doctor Aranda asistió y se sentó en el tercer banco desde el altar, lo cual no era su lugar habitual, pero le daba ángulo para ver el rostro del sacerdote durante la liturgia. Lo observó durante toda la misa con la atención clínica que ponía en los síntomas de sus pacientes, buscando irregularidades, señales de estrés, microsecuencias que revelaran algo debajo de la superficie. No encontró ninguna, y esa ausencia de señales fue más perturbadora que cualquier señal que hubiera podido encontrar, porque significaba una de dos cosas. O el hombre genuinamente no tenía nada que ocultar, o tenía la capacidad de ocultar completamente incluso lo que sentía, lo cual era, desde la perspectiva del doctor Aranda, el rasgo más inquietante posible en cualquier ser humano. Después de la misa, cuando la gente salía en grupos pequeños al atrio helado, Aranda intentó interceptar al sacerdote. El padre Elías salió por la sacristía antes de que él pudiera alcanzarlo, lo cual podía haber sido su costumbre habitual o podía haber sido algo más, y la imposibilidad de distinguir entre las dos opciones era exactamente el problema con ese hombre. Esa misma mañana de sábado, mientras Aranda buscaba al padre sin encontrarlo, Aurelio Cisneros pasó por la calle Hidalgo por tercera vez en 3 días. Fue directo al portón, se agachó y miró la grieta debajo de la madera. El sobre que había dejado el día anterior estaba de regreso. Alguien lo había empujado desde adentro hacia afuera. Lo recogió, le dio vuelta. En el reverso, con una letra diferente a la suya, pequeña y apretada y con algunas letras superpuestas como si la mano que escribía no pudiera controlarse del todo, decía: «Ya no somos 4. Dios nos ayude». Aurelio leyó la frase. La leyó de nuevo. La leyó por tercera vez como si el significado pudiera cambiar con la repetición. No cambió. Ya no somos 4. Eso significaba que el número había bajado, que de 4 enfermas ahora eran menos.
y la única manera en que el número de enfermas en un convento sellado podía bajar era que alguien hubiera empeorado lo suficiente para ya no poder contarse entre las que pedían ayuda, o que alguien ya no estuviera en condiciones de contar nada. Aurelio dejó la bicicleta en la banqueta. Corrió. No pensó en correr. Simplemente sus piernas decidieron por él que la velocidad era la respuesta apropiada a esas 5 palabras, y corrió por la calle Hidalgo hacia arriba, resbalando en el hielo del adoquín, sin sentir el frío que le quemaba los pulmones porque el frío de adentro era más urgente que el frío de afuera, hasta el consultorio del doctor Aranda en la calle Constitución. Aranda leyó la nota. No habló durante casi 30 segundos, que fue mucho tiempo para un hombre que normalmente procesaba rápido y respondía rápido. «Voy al obispado», dijo finalmente. «Hoy mismo. Ahora». «Son 4 horas de camino hasta Guadalajara». «Lo sé». Estaba tomando el abrigo del perchero, buscando las llaves del Ford modelo 46 que usaba para las visitas domiciliarias, moviéndose con una urgencia que contrastaba con toda la deliberación cuidadosa que siempre lo caracterizaba. «Quiero que vayas con tu padre. Cuéntale todo lo que sabes. Que tu padre vaya hoy al presidente municipal y exija que alguien entre al convento esta tarde. El presidente municipal ya habló con el padre Elías el jueves y no hizo nada. Que insista. Que lleve testigos. Que ponga por escrito la solicitud para que quede documentado». Se detuvo un momento con las llaves en la mano, mirando al muchacho con la misma expresión evaluativa que ponía cuando diagnosticaba. «Y Aurelio, no vayas solo al convento. ¿Me oíste? No vayas solo». El muchacho asintió. Salió. Tomó su bicicleta de la banqueta donde la había dejado y pedaleó hacia la farmacia de su padre en la calle Morelos, pero en el camino pasó inevitablemente frente al convento de la calle Hidalgo, y se detuvo inevitablemente frente al portón de mezquite gris, y apoyó la palma de la mano contra la madera fría como había visto hacer a la monja 3 días antes, y se quedó quieto. Escuchó. Durante los primeros segundos, no oyó nada más que el viento entre los eucaliptos del cerro y sus propios pulmones todavía acelerados por la carrera. Luego, cuando su respiración se calmó y el ruido de su propio cuerpo bajó, lo oyó. Venía de adentro, de muy adentro, amortiguado por el grosor de la madera y los muros de cantera, pero perceptible en ese punto exacto donde la mano tocaba la madera y el oído estaba a centímetros de la superficie. Era un rezo. Una sola voz, aguda y quebrada, que repetía las mismas palabras una y otra vez en un ciclo que no tenía el ritmo ordenado y colectivo del rezo litúrgico, sino el ritmo irregular y compulsivo del rezo de alguien que no está rezando por devoción, que reza porque es lo único que le queda, que reza con el tono de quien sabe que puede no ser suficiente, y reza de todas formas porque dejar de rezar sería admitir algo que no puede admitirse. Aurelio apartó la mano de la madera como si quemara. Tomó la bicicleta. No corrió esta vez, porque correr hubiera significado que lo que acababa de oír era suficiente para hacerlo perder el control. Y él necesitaba no perder el control. Caminó con la espalda recta y los ojos al frente, diciéndose cosas razonables sobre el frío y la distancia y la necesidad de encontrar a su padre. Pero esa voz rezando sola en la oscuridad del otro lado de la madera, lo siguió todo el trayecto, instalada en el oído, como se instalan ciertas frecuencias que el cerebro no sabe cómo clasificar, y por tanto, no sabe cómo descartar. Don Leopoldo Cisneros escuchó a su hijo en silencio completo, sentado a la mesa del mostrador de la farmacia, con las manos alrededor de un vaso de agua que no había tocado desde que Aurelio empezó a hablar. Cuando el muchacho terminó, el padre no dijo nada durante casi 2 minutos. Era un silencio de alguien que está reorganizando su modelo del mundo para hacer espacio a información que no encajaba en el modelo anterior. Luego se levantó, fue al perchero, tomó el sombrero y el abrigo de lana, y dijo: «Cierra la farmacia. Vamos a ver a Graciano». El presidente municipal, Graciano Ibarra Pérez, recibió a don Leopoldo en su despacho de la presidencia municipal con la amabilidad un poco forzada de quien conoce a alguien de toda la vida, pero presiente que la visita va a complicarle el día. Era un hombre de 55 años, regordete, con el bigote bien recortado y el traje de paño oscuro que usaba de lunes a sábado como si el cargo requiriera permanente formalidad.
Escuchó el relato de don Leopoldo sentado detrás del escritorio, asintiendo de tanto en tanto con el tipo de asentimiento que puede significar tanto comprensión genuina como gestión táctica de la conversación. Cuando don Leopoldo terminó y puso sobre el escritorio la fotocopia de la nota que el doctor Aranda había hecho antes de salir hacia Guadalajara, Graciano la leyó de nuevo, la dejó sobre el escritorio con cuidado. Leopoldo, dijo, yo comprendo perfectamente la preocupación, pero el convento es clausura. Es jurisdicción eclesiástica. Yo no puedo entrar a un convento de religiosas de clausura sin autorización expresa del obispado, sin violar varios artículos de los acuerdos que tenemos con la iglesia en este municipio, y eso me costaría el cargo en 48 horas. Graciano, hay una nota que dice que hay mujeres enfermas que no pueden salir. Hay otra nota, de esta mañana, que dice que ya no son las mismas que antes. Eso no es jurisdicción eclesiástica. Eso es una emergencia de salud pública, y posiblemente, algo más. ¿Algo más? Don Leopoldo lo miró directamente. Algo más. Graciano se acomodó en la silla. Miró el escritorio. El padre Elías estuvo aquí el jueves, dijo finalmente, en voz más baja, como si estuviera admitiendo algo que no quería que nadie más oyera, aunque estaban solos. Me dijo que lo que ocurría en el convento era un asunto de disciplina interna, que una de las hermanas había tenido un episodio de inestabilidad nerviosa y había perturbado el ánimo de las demás, que ya estaba manejado. Me lo dijo con esa manera que tiene ese hombre de decir las cosas, y yo. Se detuvo. ¿Y usted le creyó?, dijo don Leopoldo. Ese hombre tiene una manera de hablar que hace que uno le crea, aunque no quiera creerle. ¿Qué hace que dudar de él se sienta como un acto de mala fe de tu parte? Eso no es razón suficiente para no actuar cuando hay personas que pueden estar en peligro. Graciano cerró los ojos durante un momento que duró varios segundos. Cuando los abrió tenía la expresión específica de alguien que acaba de tomar una decisión que sabe que va a tener consecuencias y que las acepta de antemano. Mañana por la mañana, a primera hora, voy personalmente al convento. Con el doctor Cervantes si Aranda no ha regresado de Guadalajara. Con 2 testigos nombrados. Con un acta levantada desde antes de entrar para que quede registro de todo. Mañana puede ser demasiado tarde. Leopoldo, si entro hoy, sábado, sin proceso documentado, sin la presencia de al menos un representante de salud, sin haber notificado formalmente al obispado aunque sea por telegrama, el padre Elías puede hacer que todo esto se revierta contra nosotros en 24 horas. Conozco a ese hombre. Sé cómo trabaja. Si voy a entrar a ese convento, tengo que hacerlo de una manera que no le deje margen para dar vuelta a la situación. Don Leopoldo estuvo a punto de decir algo más. Luego miró a su hijo, que había escuchado todo de pie junto a la puerta, y en los ojos de Aurelio leyó algo que lo detuvo. No era acuerdo, pero tampoco era la urgencia ciega de antes. Era algo más parecido a la comprensión de que hay situaciones en que lo correcto y lo posible no son la misma cosa, y uno tiene que trabajar con lo posible. Salieron de la presidencia municipal al adoquín helado de la tarde. El volcán de Tequila estaba visible a lo lejos como una sombra azul bajo el cielo de enero que empezaba a perder el naranja y a entrar en el gris previo a la noche. ¿Mañana es suficiente?, preguntó Aurelio mientras caminaban. Su padre no respondió de inmediato. Caminaron media cuadra en silencio, con el ruido de sus pasos en el hielo del adoquín y el viento del cerro moviéndoles los cuellos de los abrigos. No lo sé, dijo finalmente. Pero a veces lo correcto y lo suficiente no son la misma cosa, y uno tiene que aprender a vivir con esa distancia entre los dos. Esa noche, mientras Atotonilco el Alto dormía bajo una segunda helada consecutiva que endureció aún más los adoquines y los tejados y los eucaliptos del cerro, 3 personas permanecieron despiertas por razones distintas, pero conectadas por el mismo edificio de cantera gris en la calle Hidalgo. Amparo Dueñas permaneció despierta en su cama, oyendo el silencio del otro lado del muro norte, que era un silencio diferente al silencio normal de las noches de enero, más denso, más intencional. El silencio de un lugar donde hay personas que no pueden hacer ruido. Aurelio Cisneros permaneció despierto en su cuarto con la nota de 5 palabras en la mano, leyéndola en la oscuridad de memoria porque ya no necesitaba luz para verla,
con la voz del rezo solitario todavía instalada detrás del oído derecho, como algo que no se va. Y el padre Elías Robledo permaneció despierto en la sacristía de la parroquia, a la luz de una vela de cera blanca, escribiendo una carta a mano con su letra vertical y apretada, con la calma absoluta y deliberada de alguien que está documentando sus propias razones para la posteridad, no porque esperara ser juzgado, sino porque necesitaba que existiera, en algún lugar, una versión escrita de la lógica que lo había llevado a hacer lo que había hecho. Una versión que dijera: esto tenía sentido. Esto era necesario. Esto no fue crueldad sino protección, aunque la línea entre las dos sea, a veces, más delgada de lo que cualquiera quisiera admitir. Lo que ninguno de los tres sabía era que en ese mismo momento, en la celda del extremo norte del convento, la celda que compartía el muro con el patio de la casa de Amparo Dueñas, la hermana Guadalupe Estrada estaba despierta en el frío y la oscuridad completa, de rodillas en el suelo de piedra con los pies descalzos y las manos juntas, rezando en silencio, no con el rezo de la devoción habitual, con el rezo de alguien que está preparándose para hacer algo que le da miedo y que sabe que puede salir mal. La hermana Guadalupe tenía 56 años, artritis severa en ambas manos que las deformaba y las hacía temblar en el frío, y una conciencia que llevaba 10 días sin dejarla dormir más de 2 horas seguidas. Sabía cosas, había visto cosas, y sabía que si no encontraba la manera de que alguien del exterior supiera lo que ella sabía, lo que había ocurrido dentro del convento de la calle Hidalgo quedaría sepultado para siempre bajo esos muros de cantera, bajo 40 años de incienso y canto gregoriano y silencio aprendido, y el padre Elías seguiría celebrando su misa de las 7 con esa precisión quirúrgica todos los días del resto de su vida, y nadie nunca sabría. Sabía por qué las 4 hermanas habían sido confinadas, sabía lo que había en el baúl de madera oscura que los 2 hombres de Guadalajara se habían llevado en el Packard negro sin encender las luces. Sabía qué relación había entre ese baúl y el incidente de Guadalajara de 1947, que todos mencionaban en susurros sin poder probarlo, y sabía que la hermana Inés Galván, la bibliotecaria, no había muerto simplemente de sus achaques de vejez el 3 de enero, como el padre Elías había comunicado a las hermanas con esa voz que hacía creer aunque no se quisiera creer. Se levantó del suelo con dificultad, apoyándose en el borde del catre. Fue al pequeño escritorio de madera, donde guardaba los cuadernos de meditación espiritual. Sacó el último, el de tapas de cartón negro, que tenía casi todas las páginas en blanco. Arrancó 2 hojas. Tomó el lápiz de carbón que usaba para copiar las lecturas del breviario con letra grande porque sus ojos ya no eran lo que habían sido. Escribió. No con la letra temblorosa del miedo, sino con una claridad que la sorprendió a ella misma. Como si el acto de escribir la verdad tuviera su propio sistema nervioso independiente del estado del cuerpo. Como si la verdad supiera exactamente cómo salir una vez que se le abre la puerta. Llenó una cara de la primera hoja y le dio vuelta. Continuó. Llenó la segunda. Cuando terminó tenía los dedos ennegrecidos de carbón y las manos más adoloridas que de costumbre por el frío y el esfuerzo, pero el pecho más liviano que en 10 días. Dobló los papeles con cuidado, los metió en el sobre de papel encerado que usaba para guardar las estampas religiosas, lo cerró con la lengua. Luego se puso el hábito encima del camisón, se asomó al corredor en silencio para asegurarse de que no había nadie, y cruzó el patio interior del convento descalza, sin sandalias para no hacer ruido, con el sobre apretado contra el pecho y los pies quemando contra el suelo de piedra helada. La fuente del patio central estaba completamente congelada por segunda noche consecutiva. Las bugambilias que en verano cubrían los arcos del claustro con flores rosas y naranjas estaban muertas de frío, reducidas a jirones grises que colgaban de la piedra como algo que alguna vez tuvo color y forma y ya no recordaba cómo volver a tenerlos. Cruzó el patio lo más rápido que pudo sin correr. Llegó al muro norte. 2 metros de adobe grueso, sin grietas, sin apoyos, sin manera de cruzarlo. Se quedó de pie frente al muro durante un momento que podría haber sido resignación, y eligió no serlo. Regresó a su celda. Tomó el banco de madera donde ponía la ropa. Lo cargó hasta el muro. Lo apoyó contra la base. Subió encima. Desde esa altura podía ver el patio de la casa de la vecina del otro lado.
oscuro y silencioso, con una sábana tendida en el tendedero que se movía levemente con el viento. Calculó la distancia. El sobre era liviano. Era suficiente. Lo lanzó por encima del muro con toda la fuerza que le daban sus manos artríticas y deformadas. Oyó el sonido suave e inaudible de papel cayendo sobre tierra fría del otro lado. Bajó del banco. Lo devolvió a su lugar en la celda con el mismo cuidado de siempre. Se metió en la cama con los pies helados y el corazón golpeando tan fuerte que le dolía la caja del pecho. Cerró los ojos. Respiró despacio, contando las respiraciones como había aprendido a hacer en los 40 años de vida contemplativa, cuando el cuerpo necesitaba calmarse antes de que la mente pudiera funcionar. Había hecho lo único que podía hacer. Ahora dependía de que alguien, del otro lado del muro, lo encontrara antes de que amaneciera y antes de que el padre Elías llegara por la mañana a completar lo que había comenzado con esa precisión metódica que aplicaba a todo, a la misa, a la confesión, a las visitas a los enfermos, a la clausura de los conventos. Amparo Dueñas no durmió esa noche. Su cuerpo, después de 64 años de vida en esa casa, conocía los sonidos del patio como conocía los de su propia respiración, y algo en la madrugada la mantuvo en ese estado intermedio, entre el sueño y la vigilia donde los sentidos siguen activos, aunque la conciencia no esté del todo presente. A las 6:15 de la mañana, cuando el cielo sobre el cerro todavía era negro, pero el horizonte empezaba a insinuar el gris pálido que precede al amanecer de enero, salió al patio con las pantuflas viejas y el rebozo encima del camisón para encender el fogón y poner el café. Sus pies pisaron algo en el suelo del patio que no debía estar ahí. Se agachó. Recogió el sobre de papel encerado con los dedos entumecidos por el frío de la madrugada. Lo abrió. Sacó los 2 papeles doblados. Los desplegó. Y de pie en su patio, con el primer gris del amanecer de Jalisco dibujándose detrás del cerro, y el aliento visible en el aire helado, y las manos temblando por una razón, que ya no era solamente el frío, leyó lo que la hermana Guadalupe Estrada había escrito la noche anterior con su lápiz de carbón, y sus manos deformadas por la artritis. Leyó durante 5 minutos. Leyó con la concentración absoluta de alguien que sabe que cada palabra importa. Cuando terminó, se quedó inmóvil durante un momento con los papeles apretados contra el pecho, mirando el muro norte del convento a 2 metros de distancia. Ese muro de adobe que había mirado desde ese mismo patio durante 30 años, sin preguntarse jamás qué guardaba del otro lado. Luego entró corriendo a despertar a su hija Rosario. Rosario leyó los papeles. Palideció. Dijo: «Mamá». Solo eso, pero con todo lo que cabe en 2 sílabas cuando no hay otras palabras disponibles. Luego se puso el abrigo encima del camisón, se metió los pies en los zapatos sin calcetines y corrió a despertar al doctor Cervantes, el médico del municipio que atendía las urgencias cuando Aranda no estaba disponible, que vivía a 3 casas en la misma calle. El doctor Cervantes, 42 años, bigote oscuro, pijama de franela a rayas, leyó los papeles en la puerta de su casa con una vela en la mano, porque la luz eléctrica del corredor tardaba en calentar. Los leyó 2 veces. Luego entró, se vistió en 4 minutos y fue directamente a la puerta del presidente municipal Graciano Ibarra, cuya casa quedaba a 2 cuadras de la plaza, y golpeó con los nudillos con una urgencia que Graciano, según dijo después, nunca le había visto a nadie antes en los 10 años que llevaba en el cargo. Eran las 7:20 de la mañana del domingo 13 de enero de 1952, cuando el presidente municipal de Atotonilco el Alto, acompañado por el doctor Cervantes, don Leopoldo Cisneros, que había sido despertado por Aurelio, que había sido alertado por Rosario, y 2 policías municipales de apellidos Cermeño y Fuentes, llegó caminando por el adoquín helado de la calle Hidalgo hasta el portón de mezquite gris del convento de las Hermanas Carmelitas de la Purísima Concepción. El padre Elías Robledo estaba ahí, de pie frente al portón, en el exterior, con la sotana negra bien abotonada hasta el cuello y el breviario bajo el brazo izquierdo, con la espalda recta y la mirada al frente, como si los hubiera estado esperando, como si hubiera sabido, con esa capacidad suya de anticipar los movimientos de los demás, que llegarían a esa hora, y que llegarían en ese número. Aurelio, que caminaba al lado de su padre, lo vio desde la esquina,
y sintió que algo se le contraía en el estómago. No era miedo exactamente. Era el reconocimiento de que estaban frente a alguien que ya había procesado este momento antes de que ocurriera y había decidido cómo comportarse en él, lo cual era, en cierta manera, más desconcertante que cualquier reacción de sorpresa o fuga. El grupo se detuvo a 2 metros del sacerdote. Graciano Ibarra dio un paso adelante. «Padre Robledo», dijo, con la voz de quien está cumpliendo un deber que preferiría no tener. «Necesito que abra el convento. Hay información documentada de que hay religiosas que requieren atención médica y que no han podido comunicarse con el exterior». El padre Elías los miró uno por uno, con esa mirada que no parpadeaba lo suficiente. Se detuvo un segundo más en los papeles que el doctor Cervantes sostenía doblados en la mano. Solo ese segundo de más. «Esto es territorio de la Iglesia, Graciano. El convento de clausura está bajo jurisdicción eclesiástica y cualquier intervención exterior requiere autorización del obispado. Esta mañana ya no me importa la jurisdicción», dijo el presidente municipal, y su voz no tenía la inflexión diplomática habitual, esa modulación cuidadosa que había aprendido a usar en 10 años de cargo para manejar conversaciones difíciles. «Voy a entrar a ese convento. Puede abrirme usted o puedo ordenar a los agentes Cermeño y Fuentes que lo hagan de otra manera». El padre Elías miró al presidente durante un momento largo. Luego miró a los policías municipales, que sostenían la mirada con la incomodidad visible de 2 hombres que respetan a la Iglesia, pero que tienen una orden de su superior inmediato y han decidido seguirla. Luego miró a don Leopoldo. Luego a Aurelio. Y en ese momento el muchacho de 16 años sintió el peso de esa mirada como algo físico, como la presión de una mano sobre el pecho, y no la apartó. El sacerdote sacó la llave del bolsillo de la sotana, la metió en la cerradura del portón de mezquite. La giró. El portón se abrió hacia adentro con ese crujido que el barrio de la Merced conocía desde siempre, ese sonido de madera vieja que se quejaba de ser movida, que esa mañana sonó diferente a como había sonado en 40 años. No como una queja, sino como algo que se rompía al abrirse, el sonido de una clausura que terminaba. Lo que encontraron dentro del convento de la calle Hidalgo esa mañana de enero fue algo que el presidente municipal, el doctor Cervantes y don Leopoldo Cisneros procesaron en silencio y en el que tardaron mucho tiempo en poner palabras completas. Lo que se supo en el pueblo en los días siguientes, porque era imposible contener completamente la información en un municipio de ese tamaño, donde todo viajaba de cocina en cocina, fue esto. De las 12 hermanas carmelitas que habitaban el convento, 4 estaban confinadas en sus celdas, con signos evidentes de fiebre alta y desnutrición aguda. 2 de ellas no podían caminar sin apoyo. Una había perdido temporalmente la capacidad de articular palabras coherentes, lo que el doctor Cervantes diagnosticó como el resultado combinado de la fiebre, la deshidratación severa y el estrés sostenido. Las otras 8 hermanas estaban físicamente en mejor condición, pero mostraban lo que el médico describió en su informe, con la terminología clínica que intentaba dar forma objetiva a algo que era difícil de objetivar, como estado de inhibición conductual severa consistente con exposición prolongada a autoridad coercitiva. En términos más simples, estaban paralizadas de miedo, no del convento, del sacerdote. La hermana Consuelo Villanueva, la madre superiora, estaba encerrada en su propia habitación con la puerta asegurada desde afuera con un candado nuevo de los que vendían en la ferretería de la carretera, con la llave en el bolsillo de la sotana del padre Elías. Cuando abrieron la puerta y la hermana Consuelo salió al corredor parpadeando ante la luz gris de la mañana de enero, con el pelo blanco suelto sobre los hombros y los labios completamente desaparecidos de apretarlos, lo primero que hizo fue buscar con la mirada entre las caras del grupo que esperaba en el corredor. No buscó al presidente municipal. No buscó al médico. Buscó a Amparo Dueñas, que había llegado siguiendo al grupo por la calle Hidalgo sin que nadie la invitara y sin que nadie se atreviera a detenerla, con el rebozo azul apretado alrededor de los hombros y los ojos muy abiertos. Las 2 mujeres se miraron durante un momento que no necesitaba palabras, pero que las tuvo de todas formas. «Gracias», dijo la hermana Consuelo, con la voz rasposa de quien lleva días sin hablar en voz alta.
Solo esa palabra. Pero dicha con el peso de todo lo que no cabe en una sola palabra, y que sin embargo estaba completo dentro de ella. Los 10 días de encierro, el frío, la oscuridad, las hermanas enfermas al otro lado de las puertas cerradas, las noches rezando sin respuesta, la impotencia de la autoridad doblada ante una autoridad más grande, y el alivio de ese momento específico en que alguien del otro lado del muro finalmente oyó. El padre Elías Robledo no huyó cuando el grupo entró al convento. No lo intentó. Permaneció de pie en el patio interior junto a la fuente congelada mientras el presidente municipal, con la voz temblando de una mezcla de emociones que no eran del todo ira, lo confrontaba con lo que estaban viendo. Lo escuchó con los brazos cruzados sobre el breviario y la mirada baja, en ese suelo de piedra del patio donde las bugambilias muertas dejaban sombras grises entre los arcos del claustro. Cuando Graciano Ibarra terminó de hablar, el padre Elías dijo: «Lo que hice era necesario para proteger a la iglesia», y no agregó nada más. No había defensa elaborada. No había invocación de jurisdicción ni de autoridad canónica, ni de las palabras técnicas que había usado con tanta eficacia en los días anteriores para manejar las conversaciones. Solo esa frase, dicha con la calma de alguien que tomó una decisión difícil, y la ejecutó y está dispuesto a pararse frente a las consecuencias con la misma serenidad con que planeó la acción. No pedía perdón porque no creía haber hecho nada que requiriera perdón. Había un sistema de valores dentro de él donde lo que había hecho tenía coherencia perfecta. Y si el mundo exterior lo juzgaba diferente, eso era una discrepancia entre sistemas, no un error moral de su parte. Fue el doctor Cervantes quien hizo la pregunta que el resto evitaba, porque nadie quería ser el primero en formularla. ¿Qué había en el baúl, padre? El sacerdote no respondió. Sus manos, cruzadas sobre el breviario, se apretaron brevemente. Eso fue todo. La respuesta llegó 3 semanas después, cuando el obispado de Guadalajara completó la primera fase de su investigación interna. El documento resultante quedó clasificado y lo permaneció durante décadas, pero lo que fue filtrándose fragmentariamente con los años, a través de personas que conocían a personas que habían tenido acceso a partes del expediente, fue construyendo una imagen que era más coherente de lo que cualquiera hubiera querido. El baúl contenía los diarios personales de la hermana Inés Galván, fallecida el 3 de enero de 1952, quien había sido la bibliotecaria y archivista del convento durante 28 años. Era una mujer que había llegado a la orden desde Zapopan con una educación inusualmente sólida para una mujer de su época y generación, y que había desarrollado durante sus décadas en el convento el hábito meticuloso de registrar por escrito lo que observaba, lo que escuchaba, y lo que entendía de lo que observaba y escuchaba, no como denuncia, o no inicialmente, como ejercicio espiritual, como memoria, como la necesidad irreductible de algunas personas de que las cosas que ocurren queden escritas en algún lugar aunque nadie las lea. Lo que había registrado en 28 años de diarios abarcaba muchas cosas: la vida cotidiana del convento, las estaciones del altiplano, las visitas de los obispos, las enfermedades y muertes de las hermanas, los rumores que llegaban del exterior, los conflictos internos de la comunidad, y entre todo eso, con la misma caligrafía ordenada de siempre, sin énfasis especial, sin dramatismo, había registrado también lo que había visto y oído en relación al padre Elías Robledo en los años desde su llegada al municipio en 1947, lo que lo había traído desde Guadalajara, lo que había ocurrido en la parroquia de San Juan de Dios, que todos conocían en susurros pero nadie podía probar. La hermana Inés podía probarlo. Había visto documentos, había hablado con personas, había registrado nombres, fechas, lugares, conversaciones, con la misma meticulosidad con que registraba las temperaturas de enero y los nombres de los proveedores de velas. El padre Elías había sabido de la existencia de esos diarios desde que ella murió, o quizás antes, y había actuado con la rapidez de alguien que llevaba tiempo esperando ese momento, y tenía el plan listo. Las 4 hermanas confinadas eran las que sabían de los diarios, o habían leído fragmentos, o habían hecho las preguntas equivocadas en el momento equivocado. La hermana Consuelo había sido encerrada porque era la única con autoridad suficiente para oponérsele. El baúl con los diarios había salido del convento en el Packard negro hacia Guadalajara,
hacia algún lugar donde el padre Elías sabía que estarían seguros o destruidos, dependiendo de a quién pertenecía el plan completo. Lo que había hecho con las hermanas, la confinación, la privación de atención médica, el aislamiento, no había sido violencia física en el sentido que la ley de 1952 reconocía fácilmente. Era más sutil y por tanto más difícil de nombrar y más difícil de procesar penalmente. Era el uso sistemático de la autoridad religiosa, del miedo espiritual, de la estructura de obediencia que 40 años de vida conventual habían construido en esas mujeres, para mantenerlas inmóviles e incomunicadas el tiempo suficiente para que los diarios desaparecieran, y cualquier testimonio que pudieran dar quedara sin el respaldo documental que lo hacía verificable. Había calculado mal una sola cosa: la hermana Guadalupe Estrada y sus manos deformadas por la artritis y su conciencia que no le daba descanso, y un banco de madera junto al muro norte, y un sobre de papel encerado lanzado por encima del adobe, en la madrugada del 12 de enero. El padre Elías Robledo fue suspendido del ministerio sacerdotal el 28 de enero de 1952, por decisión del Obispado de Guadalajara, mientras se llevaba a cabo la investigación formal. Nunca fue procesado penalmente. En el Jalisco de 1952, con la estructura de relaciones entre la autoridad civil y la eclesiástica que existía en ese tiempo y en ese lugar, un hombre con sus conexiones y su habilidad para manejar las narrativas podía moverse en las zonas grises de la jurisdicción indefinidamente. Fue enviado a una casa de retiro en Michoacán para lo que el obispado llamó discernimiento espiritual. Lo que ocurrió después es más difuso. Alguien que conocía a alguien dijo haberlo visto años después, en un pueblo de la Sierra de Guerrero, celebrando misa en una capilla pequeña para una comunidad indígena que no sabía nada de Atotonilco el Alto, ni de conventos sellados, ni de baúles de madera oscura que salen en automóviles sin luces. Nadie lo confirmó. Nadie lo desmintió. Eso también es una forma de impunidad. No la impunidad ruidosa del poder que se proclama intocable, sino la impunidad silenciosa del hombre que simplemente se desplaza hacia donde nadie lo conoce todavía. Los diarios de la hermana Inés Galván nunca fueron recuperados. Eso fue quizás lo que más pesó en los años siguientes para quienes habían estado involucrados en los eventos de enero de 1952. Lo que la hermana había registrado en 28 años de escritura meticulosa, lo que podía haber probado lo que todos conocían en susurros, salió de Atotonilco el Alto en ese baúl de madera, y no volvió. Quedó en algún lugar indeterminado, guardado o destruido, dependiendo de manos desconocidas, y con él quedó también la posibilidad de una justicia que hubiera requerido nombres y fechas y lugares y conversaciones escritas con caligrafía ordenada para existir formalmente. Lo que quedó fue otra cosa, más difusa pero no menos real. El convento de las Hermanas Carmelitas de la Purísima Concepción continuó en la calle Hidalgo durante décadas. Las campanas volvieron a tocar el ángelus de las 6 de la tarde. El canto gregoriano volvió a los viernes. La ventana enrejada de la comunicación exterior volvió a tener su tela blanca. Las cosas retomaron su lugar con esa capacidad que tiene la vida ordinaria de cubrir los huecos que dejan los eventos extraordinarios, de crecer sobre ellos, como la hierba crece sobre la piedra, hasta que la piedra queda cubierta pero no desaparece. La hermana Consuelo Villanueva continuó como Madre Superiora hasta su retiro en 1968. Se volvió, si cabe, más austera en palabras de lo que ya era antes. Las hermanas que llegaron después de 1952 la describían como una mujer de paz profunda que sin embargo tenía en los ojos algo que no terminaba de apagarse, como brasas que habían estado muy encendidas y que nunca habían vuelto del todo al gris. Murió en 1974, en el convento, en su propia celda, con los labios apretados hasta el final. La hermana Guadalupe Estrada vivió hasta los 84 años, en esa misma celda del extremo norte que compartía el muro con el patio de Amparo Dueñas. Cuando murió en 1980, dejó instrucciones escritas, en la misma caligrafía clara de siempre, de que no se dijera misa por ella, que en cambio tocaran las campanas del convento, todas al mismo tiempo y con toda la fuerza disponible, durante 5 minutos completos. Lo hicieron. Se oyeron hasta el cerro. Se oyeron en el mercado, en la plaza, en la farmacia de la calle Morelos,
En el consultorio de la calle Constitución, en la casa de Amparo Dueñas, que para entonces ya había muerto también, pero cuya hija Rosario salió al patio cuando oyó las campanas y se quedó escuchando con los ojos cerrados, sin saber exactamente por qué esas campanas sonaban diferente a todas las demás veces que las había oído, solo sabiendo que sonaban como algo que finalmente se dice en voz alta después de mucho tiempo de haberse guardado. Aurelio Cisneros estudió medicina en Guadalajara, regresó a Atotonilco el Alto en 1963 y ejerció en el mismo municipio donde su padre había tenido la farmacia hasta que don Leopoldo murió en 1971. Nunca pasó por la calle Hidalgo sin detenerse un momento frente al portón del convento, no por superstición, no por devoción, sino por algo que tardó años en articular con precisión. La necesidad de recordar que hay cosas que solo se descubren porque alguien se toma el tiempo de detenerse y escuchar. Que el mundo está lleno de puertas detrás de las cuales hay voces que no pueden llegar al exterior por sus propios medios. Que la diferencia entre saber y no saber es, a veces, tan pequeña como un muchacho que para su bicicleta en el momento equivocado y en el lugar equivocado y ve algo que no debería estar ocurriendo y decide que vale la pena quedarse a mirarlo en lugar de seguir cuesta abajo. Su hijo, muchos años después, le preguntó por qué se paraba siempre frente a ese portón. «Para acordarme de que el miedo también sirve», dijo Aurelio. «El truco es aprender cuándo dejarlo que te mueva hacia adelante y cuándo no dejarlo que te clave en el suelo». El hijo asintió sin entender del todo, pero lo recordó. Y años después, en una situación completamente diferente, en un contexto que no tenía ninguna relación visible con conventos sellados ni con inviernos de Jalisco, entendió exactamente a qué se refería su padre. La verdad viaja así, en fragmentos que al principio no tienen forma completa, que pasan de una generación a la siguiente sin instrucciones de uso, y que esperan el momento específico en que la persona que los lleva los necesita para reconocer algo que de otra manera no reconocería. El portón del convento de la calle Hidalgo sigue ahí, la cantera rosa que el tiempo volvió gris, las ventanas angostas como heridas verticales, el olor a incienso algunos días, cuando el viento viene del sur, la pequeña ventana enrejada con su tela blanca que se mueve levemente cuando alguien pasa cerca, solo con el viento, solo con el viento.